Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Mi nombre es José María, soy asesor jurídico laboral y fundé mi despacho jurídico laboral en el año 2012 junto con mi socia María Asunción. Nuestro despacho está situado en Lanzarote y estamos trabajando, asesorando empresas y trabajadores, como ya he dicho, desde el año 2012. La idea de estos vídeos, como he contado ya en otros anteriores, es siempre dar formación. Sobre todo va muy enfocado a los estudiantes de relaciones laborales y de derecho que quieren hacer carrera dentro de este sector, ¿vale? Lo que pasa es que estos vídeos tienen, bajo mi punto de vista, mucho valor también pues para los empresarios y también para compañeros de profesión, ya que de alguna manera nos permite aquí participar y comentar en este magnífico altavoz que es YouTube, ¿no? Sentencias, casos reales de nuestro despacho, ¿no? Y distintas situaciones que merece la pena darle pues un tiempo y un espacio para compartir y analizar y así poder aprender y obtener otros puntos de vista, ¿vale? En principio este vídeo, como digo, está orientado a estudiantes o recién egresados en relaciones laborales y derecho. Pero posiblemente muchas personas que van a ver este vídeo que no estén en ese rol, les va a parecer también interesante. Bueno, en este vídeo, no me quiero enrollar más, quiero hablar, o me gustaría compartir un hecho o una situación que es la coacción en los despidos, ¿no? Cuando alguien le presenta a un trabajador una carta de despido y utiliza una serie de artimañas, una dialéctica, una presión, una mala fe, ¿no? Se aprovecha de, pues, de esa situación que se produce en el momento en el que es llamado el trabajador sin saber el motivo por el cual es llamado, ¿no? A una reunión y de repente, pues bueno, se encuentra ahí con un argumentario y una presión para que firme una carta de despido y bueno, eh, voy a ilustrarlo para que lo entendáis mejor con un caso reciente de despido que llevó a cabo la empresa Mercadona y que el TCJ de las Islas Baleares el 7 de febrero de 2025 resolvió en su sentencia 66/2025. Bueno, os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Y vamos a hacer este vídeo para que sea una especie de acto o de obra teatral para darle un poquito más de, digamos, para darle un poquito más de, no sé, de vidilla, de que sea más agradable, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos la siguiente escena, ¿no? Tenemos una sala de reuniones, probablemente pues con luz artificial y un aire acondicionado así muy fuerte. De un lado tenemos a los representantes de la empresa, que en este caso hemos dicho que es Mercadona. Esos representantes pues, son profesionales del derecho, profesionales de recursos humanos, de la gestión de personal, que son gente experimentada en llevar a cabo despidos, ¿no? Y que, bueno, pues posiblemente tienen ya un largo historial de despidos, ¿no? Y por otro lado tenemos a una trabajadora con una antigüedad de unos 20 años, que bueno, pues que se encuentra en una situación que no se espera, ¿no? Parece ser, o podemos entender que la empresa está haciendo una negociación, ¿no? En esa escena que estamos planteando, ¿no? Pero realmente no es una negociación, es un campo de minas. Y la trabajadora está, pues, a punto de pisar una. Ella no lo sabe, pero bueno, afortunadamente para ella y para todos nosotros, los tribunales en algunas ocasiones están ahí para desactivar esas minas, ¿no? Bueno, hemos dicho que íbamos a hacerlo como si fuera un acto, una obra de teatro. Vamos a empezar con el acto primero. Ya hemos hecho la introducción. El acto primero lo vamos a llamar los protagonistas de nuestra historia. Tenemos por un lado a Dolores, que es la trabajadora, que es una trabajadora que tiene una trayectoria que comienza en esta empresa en el año 2004. O sea, no es una novata, pero está a punto de enfrentarse a una situación para la que nadie está preparado. Y que esto es un poco la motivación de este vídeo, ¿no? Como dije al principio. Por otro lado, tenemos a la empresa que es Mercadona, un gigante corporativo con procedimientos y protocolos estandarizados, y en la que
cuando se producen estas reuniones, pues esos representantes no están improvisando, sino que siguen un guión o siguen, digamos, un protocolo que ya ellos tienen más que estandarizado y que funciona. La bomba, ¿no? Es una carta de despido disciplinario que le ponen delante a Dolores con un tamaño considerable, ¿no? Es una carta de 16 páginas que no, esa longitud de páginas de la carta no es algo, digamos, al azar, sino esto forma parte de esa, digamos, de esa representación, de ese teatro, ¿no? Ese tamaño de carta está pensado para abrumar al trabajador, a la trabajadora en este caso, y para que se sienta como que está ahí cogida, está atrapada, ¿no? Que no tiene escapatoria, básicamente. Y después aparece lo que es un salvavidas, ¿no? Y el salvavidas lo vamos a poner entre comillas y le vamos a poner un apellido, envenenado, ¿no? El salvavidas envenenado es un acuerdo transaccional. Es como un documento que la empresa y el trabajador firman, pues para, bueno, pues para decir que aunque en la carta de despido se ha dicho una cosa, pues que la empresa y el trabajador han dicho que, bueno, que van a reconducir esa situación de otra manera y se pactan una serie de cláusulas con, pues eso, con un reconocimiento de algo a nivel del despido, pues la calificación que ellos determinen o como lo quieran reflejar, y el pago normalmente de unas cantidades, etcétera. Entonces, bueno, ese es el acuerdo transaccional, que es salvavidas envenenado, y digamos, sin haber estado ahí, nosotros podríamos escuchar estas palabras, ¿no? Firmemos esto y nos evitamos problemas, ¿no? Un documento que, ese acuerdo transaccional, que parece una salida fácil, pero que realmente es el arma principal de esta historia. Bueno, fin del acto primero. Vamos con el acto segundo. Lo hemos llamado o lo titulamos La trama, la estrategia de shock y firma. Vamos ahora a desgranar los hechos probados porque son una película de suspense psicológico. Por un lado tenemos la emboscada. Dolores es convocada, se le entrega esta carta de 16 páginas y le dicen que se tome su tiempo para leerla. ¿Cuánto tiempo? 10 o 20 minutos. ¿Alguien cree que se puede analizar jurídicamente y con calma una acusación de 16 páginas que pone fin a una carrera de 20 años en ese tiempo? Es una pregunta retórica, por supuesto. La presión para Dolores estaba totalmente activada, ¿vale? La oferta irrechazable, que lógicamente se debe rechazar. Inmediatamente después, sin darle tiempo a procesar el golpe, la empresa le lanza el salvavidas, ¿no? Y le ofrecen un acuerdo que es pagarle 10.000 euros, ¿vale? Dolores aún está la pobre en shock, ¿no? Dice que le parece poco y contrapone 15.000 euros. Los representantes de la empresa salen de la sala, ¿vale? Esto es un poco para darle el carácter, digamos, de no nos lo esperamos, vamos a ver si se puede, porque claro, 10.000 era algo que ya nosotros teníamos más o menos claro que podíamos ofrecer, pero claro, estos son 5.000 euros más y tal. Bueno, un poco una comedia, un teatro, parece una película tipo Hermanos Marx, ¿no? Y salen de la sala de reuniones, los representantes de la empresa hacen una llamada y aceptan. Posiblemente ni hicieron la llamada ni nada, ¿vale? Parece una negociación, ¿verdad? Bien, pues esto es, lógicamente, pensar esto es un error. El tribunal, sin embargo, pues no cayó en ese error, ¿no? Y detectó que esto era puro teatro. Broadway. La propia empresa admitió en el juicio que ante el rechazo inicial fueron ellos quienes pusieron sobre la mesa los 15.000. De alguna manera la empresa, claro, lógicamente tiene su protocolo de actuación y sabe que pues, esto puede pasar, que la persona diga que no. Entonces, bueno, pues siempre tienen ahí pues como otras técnicas para ir subiendo un poquito y ver de alguna manera, ofreciéndole un poquito más, a ver si dice que sí, y todo esto con ánimo de ahorrarse un pico, lógicamente, ¿no? Esto es lo que el tribunal, ¿no? Concluyó que era una maquinación insidiosa, pues para aparentar una negociación que realmente nunca existió, ¿vale? ¿Cuál es el pecado capital, ¿no? En este acto. Y aquí viene la clave de todo el caso. El detalle que lo dinamita es lo que recoge el hecho probado número quinto, ¿vale? Está lógicamente en el lenguaje de la sentencia, ¿no? En cómo lo redactó
Yo lo leo tal qual i després lo traducimos, no? En cap moment es va oferir asesorament legal a la demandant. Esto quiere decir, en ningún momento se le ofrecía asesoramiento legal a la demandante. La dejaron sola, aislada, en un momento de máxima vulnerabilidad. Y la evidencia emocional es que el plan funcionó al principio. Dolores firmó. Pero ¿cómo estaba? Cuando dos compañeras entraron como testigos, solo para firmar, no para presenciar la negociación, pues claro, esto también es muy típico, ¿no? Pues la empresa, si hay algún tipo de problema, no se quiere firmar, o el trabajador se pone a lo mejor con pegas, o está así con tirantez, porque claro, no reacciona bien. Pase lo que pase, se busca la manera de que el documento que no se quiere firmar o que se ha firmado de una manera que lógicamente ya hemos visto cómo ha sido, pues para darle como fuerza de, no, hay dos testigos aquí que van a firmar y tal. Pero claro, estos testigos firman, son convidados de piedra que entran al final, no han visto nada de la negociación, ¿vale? Con lo cual lo que están firmando simplemente es como ese documento al final sin haber presenciado lo que ha pasado antes, con lo cual es un poco fácil de entender que la firma de estas dos personas realmente no tiene ningún valor y no sirve para nada, ¿no? Pero estas personas sí que reconocieron que la vieron bastante afectada, ¿no? Y que estaba llorando. Los testimonios del juicio son aún más gráficos, porque aparece en la sentencia que estaba confusa y sobrepasada por la situación, ¿no? Estaba, lógicamente, en un estado psicológico perfecto para ser inducido a firmar cualquier cosa, como es obvio, esa presión y tal. Vamos con el acto tercero, que lo vamos a llamar el jaque mate del tribunal, las lecciones magistrales que debemos de sacar de este caso, ¿no? El juzgado de lo social en primera instancia cayó en la trampa. En primera instancia, mejor dicho, en instancia, cayó en la trampa. Dijo que había un acuerdo válido. Esto es muy típico que pase, ¿vale? Pero el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares elevó el nivel, gracias a Dios, de esa partida de ajedrez. Y aquí es donde vamos a extraer el oro puro para lo que es nuestra profesión, ¿vale? Y yo en este acto tercero creo que hay tres lecciones que debemos destacar. La lección número uno es el consentimiento, o es libre o no es consentimiento, ¿no? El tribunal aplica el Código Civil y habla de vicio de consentimiento por dolo. La palabra esta dolo es importante que empecemos a conocerla y a manejarla, ¿vale? Estudiantes y egresados. El dolo no es solo mentir. El artículo 1269 del Código Civil habla de palabras o maquinaciones insidiosas. ¿Y qué es más insidioso que crear un escenario teatral de negociación con prisa, sin asesoramiento, para que una persona abrumada y llorando renuncie a sus derechos por una fracción de lo que le corresponde? Eso, señoras y señores, es dolo de manual. Vamos con la lección número 2. La desigualdad manifiesta anula el juego. El derecho laboral existe, en su esencia, para equilibrar una relación desigual. O sea, la relación trabajador-empresa siempre es una relación desigual, está claro. El TSJ lo vio clarísimo. Por un lado, los expertos en despidos de la empresa, ¿no? Y por otro lado, tenemos a una trabajadora que está sola, que está confusa, que está sobrepasada, que está presionada, que está seguramente con un estado de estrés impresionante. Y concluye el tribunal que hubo una manifiesta situación de desigualdad y desinformación. Lógicamente, la trabajadora no tiene formación jurídica, no tiene conocimiento del derecho, como posiblemente los representantes de la empresa, ¿no? Que son personas con una titulación y con mucha experiencia, además. No puedes poner a un boxeador de peso pesado a pelear contra un ciudadano de a pie y llamar a eso combate justo, ¿vale? O sea, eso no es un combate justo. Y básicamente es eso. El Mercadona es un peso pesado y la trabajadora era un peso, vamos, un peso pulga, vamos a decirlo así. Y la lección número 3. La falta de asesoramiento es en sí la confesión de la mala fe, ¿vale? Por decirlo en palabras que se puedan entender. Este es el punto más práctico, ¿no? El tribunal compara este caso con otro anterior de la misma empresa donde sí hubo una representante sindical presente. En este caso, el acuerdo se validó.
Aquí la ausencia de asesoramiento fue deliberada, lógicamente, porque lo que se estaba perpetrando era impresionantemente doloso, ¿no? La empresa no quería un observador imparcial, no quería alguien que pudiera orientar a la trabajadora o que le pudiera dar, digamos, ese apoyo que cualquiera hubiera necesitado en esa situación. No quería que nadie le dijera a Dolores, espera, ¿sabes que la indemnización por improcedencia es de más de 52.000 y te están ofreciendo 15.000? Claro, no querían esa figura, ¿no? Y sin salir todavía de este acto tercero, vamos a ver, a analizar ahora las aplicaciones prácticas de lo que hemos visto en este acto tercero y hasta ahora, ¿vale? Eh, Vamos a ver lo que nos llevamos puesto de esta clase, de lo que hemos dado hasta ahora, ¿no? Pues para lo que es el futuro profesional de relaciones laborales y derecho, es importante que sepáis que sois guardianes de la legalidad, no sicarios corporativos. Esto es importante. No se debería caer en la trampa de estar en una empresa y hacer todo lo que la empresa te diga si tú realmente sabes que lo que estás haciendo no es correcto, ¿vale? Evidentemente yo no voy a juzgar a nadie ni me voy a meter a calificar moralmente o éticamente lo que hace un profesional a la hora de despedir. Pero bueno, estamos aquí un poco para dar luz y enseñar a las personas que vienen, ¿no? A hacer el relevo de los que estamos ahora mismo trabajando. Y bueno, nos gustaría, yo entiendo que nos gustaría que esos profesionales tuvieran una formación teórica, una formación práctica y también ética y moral que fuera, digamos, top, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento poner mi granito de arena y básicamente a mí me gusta tratar a las empresas y a los trabajadores en un acto de despido así, ¿vale? Yo realmente lo que pretendo es deciros que independientemente de que no tengáis experiencia o que te llevéis muy poco tiempo, que os pueda un poco dar miedo, ¿no? Contravenir las prácticas de la empresa y tal, que no tenéis que actuar de la manera que actuaron los representantes de Mercadona, ¿vale? Porque esto realmente parece más un sicario o un francotirador que un asesor jurídico laboral, ¿no? Que un representante jurídico, bajo mi punto de vista, ¿no? Cada uno actúa como quiere, ¿vale? O sea, nuestro trabajo o vuestro trabajo no es conseguir una firma a cualquier precio, ¿vale? Que eso es posiblemente lo que os querrán decir, ¿no? Es asegurar que el procedimiento sea legal y justo, básicamente porque, a ver, la trabajadora o el trabajador que sufre esta presión no se va a quedar así. Una vez que salga de ahí, va a hablar con sus familiares, va a hablar con alguien que le va a dar una idea de que vaya a un profesional y que consulte lo que ha pasado y tal, y al final la empresa se va a encontrar con una bomba, con un pastel como el que se encontró en Mercadona, lógicamente. O sea, que pensar que los trabajadores son tontos o que tu interlocutor es tonto, pues ya dice bastante de ti, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de asegurar que el procedimiento sea legal y justo, vuelvo a repetir, y que un acuerdo como este realmente es una bomba de relojería que es muy posible que acabe explotando en un juzgado, ¿vale? Porque es que la diferencia entre la indemnización a la que hubiera tenido derecho esta señora o a la que tenía derecho y lo que se le paga, lógicamente hay una gran diferencia. Por tanto, ahí es donde está el tema, ¿no? Y yo tuve un caso y muy parecido a este, pero que no llegó al juzgado porque lógicamente yo conseguí negociar con la empresa y explicarle que lo que estaban haciendo no tenía ni el más mínimo sentido. Pero que bueno, que si querían ir a juicio, pues iríamos. Y la empresa, lógicamente, pues ante la negativa mía y del trabajador, pues al final pagaron lo que tenían que pagar, ¿vale? No eran estas cantidades, pero bueno, estaban igualmente pillados por la entrepierna, lógicamente. Seguimos. Para el futuro profesional de relaciones laborales y derecho también tenéis que tener en cuenta este aspecto, ¿vale? Yo sé que no todas las empresas eh, mm, tienen representación legal de los trabajadores, ¿vale? Y que bueno, porque muchas veces cuando tenemos que despedir a alguien, si son empresas pequeñitas, se le da la carta y tal, y la persona pues también se queda en shock, aunque no le estemos haciendo este teatro y esta presión, ¿vale? Pero hombre, si la empresa tiene una representación legal de los trabajadores, pues bueno, sería interesante y recomendable que lo llamarais, ¿vale? Para que estuviera allí presente, ¿vale? Y preguntarle al trabajador, a la trabajadora, que si quiere que esté un representante legal o sindical allí presente, ¿no? Ya que hay que explicarle que tiene ese derecho, ¿no? Y que la empresa, pues bueno, que puede esperar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, claro, cuando utilizas estas técnicas, pues lógicamente no quieres que pase esto, ¿no? Pero bueno, un despido en modo
es un poquito más slow, con un poco de flow, ¿vale? Por utilizar este lenguaje moderno. Al final lo mejor. La prisa no, nunca os van a llevar a ningún sitio, ¿eh? A nada, ni en los despidos, ni nada. La prisa no sirve para nada. Documentad esto, que se le ha ofrecido a la trabajadora que esté un representante o que firme el representante y lo dejáis documentado, ¿no? Esto, pues, lógicamente a la empresa le puede servir por si finalmente se va a juicio, ¿no? Lo barato sale carísimo. Esto es otra gran máxima que se dice a nivel, digamos, ordinario en nuestra vida y que muchas veces pues lo decimos por decir sin darle, digamos, la importancia que tiene, pero aquí esto es un claro ejemplo, ¿no? Mercadona se intentó ahorrar los 37.000 euros de la indemnización y al final no solo le tuvo que pagar la indemnización, que eran los 52.612 euros, sino también los salarios de tramitación y las costas del juicio, porque lógicamente actuó con un dolo, una temeridad y una mala fe de manual, ¿no? Vamos, una jugada nefasta y lógicamente podemos decir con la boca llena que la buena fe es rentable y yo lo he comprobado en mi profesión, ¿vale? Yo podría poner muchísimos ejemplos, pero bueno, ahora mismo vamos a seguir con el vídeo. Ahora, ¿qué podemos sacar de aquí también para cualquier trabajador o trabajadora? Que muchos seguramente trabajadores van a ver este vídeo, yo estoy segurísimo. Pues tres cosas muy importantes, tres aspectos, tres ideas que te tienes que llevar de este vídeo. Nunca firmes nada en caliente, jamás, ¿vale? Sobre todo si te acaban de, si es una carta de despido, si te acaban de despedir, ten en cuenta que la adrenalina y el pánico son los peores consejeros. No firmes nada de lo que tú no estés seguro de sus repercusiones, ¿vale? Para ti. Tu firma es oro. No la regales. Si te presentan un acuerdo, tu única respuesta debería de ser gracias, ¿vale? Da las gracias. Me llevo una copia para que lo revise mi abogado, mi representante, mi asesor, mi primo, el que sea, ¿vale? Y ese asesor primo ya os contactará. Y el trabajador se va y ya está, sin más explicaciones. Si no te dan nada, pues no te dan nada y ya está, no pasa nada. ¿Vale? Si la empresa no te quiere dar nada, que otra vez te puede decir, pues si es que si no lo firmas, no te lo doy. Pues bueno, pues que no te lo den, tampoco pasaría nada, ¿vale? También puedes poner que lo has recibido y que no estás conforme, ¿vale? Para que te lleves una copia y por lo menos la puedas también leer. Pero bueno, eso ya como quieras, ¿vale? Pero no firmes nada dando conformidad a ningún documento si tú realmente no sabes lo que estás firmando. Eso es lo que básicamente te estoy tratando de decir, ¿vale? Cuando hables con el asesor, pues ya el asesor te ayudará. No te preocupes porque además estamos preparados y somos expertos en este tipo de situaciones, ¿vale? Y las prisas, esto es muy importante. Este es el tercer aprendizaje que te tienes que llevar de este vídeo hoy. Las prisas de la empresa son la mejor señal de alarma. Si te meten prisa, si te dicen que la oferta es solo para ahora, es porque el acuerdo es malo para ti. Un buen acuerdo puede esperar 24 o 48 horas, ¿vale? Más aprendizaje para el empresario directivo. Un despido limpio es un despido inteligente. Ahorra problemas, dinero y sobre todo reputación. Yo sé que hay muchas personas que lo de la reputación, cuando se los decimos, les suena un poco a película de Hollywood, ¿no? A algo que no va con ellos, pero esto es algo que yo creo que es muy importante y que no se le presta esa atención, ¿vale? Pero la reputación es importante. Crear un ambiente de coacción genera empleados resentidos y pleitos perdidos, porque al final, si actúas siempre así, vas a actuar en todos los ámbitos, en todos los lugares en los que tenga presencia la empresa y al final los tribunales ya van a tener un histórico de actuaciones de este tipo y ya, pues cuando vas a juicio ya vas con una mochila que realmente te perjudica, ¿no? Como empresa. Así que bueno, eso es una cosa que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Forma a tus mandos. Enseñarles que el respeto y la garantía de los derechos del trabajador no son un obstáculo. O sea, despedir a un trabajador no es machacarlo, no es reventarlo, no es insultarlo, no es criticarlo, no es echarle en cara, es darle las gracias, aunque a lo mejor no te salga o tú no veas nada por lo que agradecer, posiblemente sí que lo hay, pero tú no lo estás viendo porque estás enfadado, estás cabreado o tienes muchos problemas y explicarle y darle tu visión de la empresa, de la situación y de por qué tiene que irse de la empresa y ya está, no hay nada más. Si es que
no tiene que haber nada más que esto, ¿vale? O sea, tus trabajadores, si no eres tú el que despide, lo que tendrías que hacer es eso, darle formación para que aprendan a despedir a un trabajador, porque esto es una estrategia que a la larga eh, te va a permitir tener una política de gestión de personal sólida y sostenible, ¿no? La actuación de los representantes de Mercadona en este caso le ha costado caro a la empresa, pero bueno, en este caso está claro que los trabajadores, los representantes de Mercadona seguían órdenes, bajo mi punto de vista, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿No? Antes de pasar al siguiente acto, al acto cuarto. Pues la conclusión es que la justicia es un acto de inteligencia, ¿no? En este caso, no es solo la historia de Dolores, ¿no? Esto es un aviso para navegantes. Nos enseña que el derecho no es un conjunto de reglas tontas que se pueden esquivar con astucia, ¿vale? O sea, el juzgador o la juzgadora, los jueces, no son tontos. Cuando estamos en las vistas, en los juicios, eh, a ver, aparte de estar nosotros dando este discurso, defendiendo nuestra postura, de nuestro cliente, del trabajador, de la empresa, etcétera, 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 si nos fijamos en el juez muchas veces, el juez está mirando, y está mirando ¿por qué? Porque el juez está buscando algún indicio, alguna pista, porque claro, el juez realmente no sabe lo que ha pasado, ¿no? Evidentemente se tiene que ir a las pruebas, que es lo que va a servir para que pueda emitir la sentencia o ella. Pero muchas veces el lenguaje no verbal dice muchas cosas y da muchos indicios. Entonces, claro, es un acto de inteligencia por parte de los profesionales de la justicia, ¿no? En este caso, de los magistrados o de los jueces, el no quedarse solo con la verborrea que soltamos en el juzgado y tampoco por los trajes que llevemos o por la manera tan correcta de hablar que tengamos o por la manera dramática de hablar, sino que ahí hay muchos factores que entran en juego y los jueces no son tontos, ¿vale? Entonces esto es algo que también se debe tener en cuenta no solo a nivel de estudiantes y egresados, empresarios y profesionales, o sea que es así. Yo cuento mi experiencia y creo que es la manera más, creo que gráfica de que lo podáis ver con este ejemplo, ¿vale? La ley tiene un espíritu y en el ámbito laboral ese espíritu es la protección de la parte débil y la exigencia de buena fe, ¿vale? La exigencia de buena fe tiene que ser siempre, en cualquier ámbito del derecho, ¿vale? Pero en el ámbito laboral tenemos ese principio que se llama indubio pro operario, que dice que en caso de duda, a favor del trabajador, con lo cual todavía tenemos esa, digamos, vamos a juicio representando a la empresa con esa mochila que ya pesa 500 kilos, ¿vale? Que parece una tontería, pero no lo es. Cuando la ley se ignora, no solo se comete una ilegalidad, sino un acto de profunda torpeza estratégica. Esto mucha gente no lo ve, o lo sabe, pero lo hacen de manera deliberada y se arriesgan. Bueno, pues ya está. Y como ha demostrado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, la justicia al final suele ser más inteligente que cualquier maquinación insidiosa, ¿vale? Aquí en este caso, quizás Mercadona pues tiene en su contra una serie ya de sentencias y de casos que ha perdido, pues que claro, que le hacen que tenga, digamos, un bagaje muy negativo, ¿no? Y posiblemente le perjudica, pero claro, también esta es una forma, digamos, de decir, bueno, pues podemos cambiar la manera de actuar para un poco ir lavando esta imagen y que cuando vayamos a juicio, pues no parezca que somos unos delincuentes, ¿no? Pero bueno, cada uno lo ve de la manera que lo ve, ¿no? Bueno, vamos ahora mismo a pasar al acto cuarto, que lo hemos llamado de esta obra teatral la variante del o firma la baja voluntaria o te hundo, ¿no? Ya no, esto no está en relación con el caso de Mercadona, ¿vale? Aquí quiero introducir ahora una situación, un caso que nos pasó hace ya unas semanitas. Quería haber grabado este vídeo antes, pero bueno, a veces uno no puede grabar a la velocidad que le gustaría, pues porque obviamente estamos trabajando, hay que descansar y tenemos muchas cosas a nivel profesional, por suerte, en nuestro despacho que resolver. Que eso es algo muy, muy bonito, de lo que me siento muy orgulloso. Os voy a contar qué es lo que pasó cuando nos llamó un colaborador nuestro, ¿no? Atención a todos, porque esta situación es el lado oscuro de las extinciones laborales y comparte algunos tintes con lo que el caso Mercadona, ¿vale?
Esto ocurre en muchos, seguramente en muchas oficinas de personal y en muchos despachos de España, ¿no? Es una táctica de lo que llamamos de tierra quemada. Os voy a contar, siguiendo la misma estrategia de esta de la obra de teatro, lo que es la escena, ¿no? La escena es que un delegado comercial, un profesional que vive de su reputación, un viernes por la tarde, en el momento, digamos, perfecto para la máxima indefensión, he citado a una reunión sin saber el motivo. Posiblemente Dolores, la trabajadora de Mercadona, estaba igual, ¿vale? Al llegar, no le espera nadie de recursos humanos. Le esperan los dueños de la empresa. Aquí en este caso, directamente asumieron la responsabilidad y cogieron el toro por los cuernos los dueños de la empresa, ¿vale? La máxima autoridad. Por si alguien de personal con un cargo que está por encima de ti te da respeto y te puede abrumar, imagínate si es el dueño o los dueños de la empresa los que se te ponen delante, ¿vale? Sobre la mesa no hay una carta de despido, hay algo peor, un dossier, esto, ojo al dato, de acusaciones gravísimas, pero gravísimas son gravísimas, ¿eh? Le dicen que son hechos merecedores de una denuncia penal. O sea, aquí estamos hablando aquí ya de un trato hacia el trabajador que si lo de Mercadona era brutal, esto ya es brutal elevado a 4. Esto ya es todavía peor, ¿no? La atmósfera se corta con un cuchillo. Digamos que aquí la ética, la moral, el respeto no existe, ¿vale? Aquí lo que existe es miedo. Y entonces, en esa conversación, con esas acusaciones y esa carga, digamos, abrumadora y estresante para este delegado comercial, se le plantea la siguiente oferta. No queremos destruirte la carrera, ¿vale? Eres una buena persona. Si firmas esta baja voluntaria que hemos preparado, todo queda olvidado y pues no presentaríamos cargos contra ti, no te denunciaríamos, ¿no? El delegado, pues, reacciona de la manera que reacciona, ¿no? Se siente acorralado. Piensa, pues, posiblemente en sus temas personales y familiares, hipoteca, familia, a lo mejor, pues, trabajar en un sitio pequeño donde hay pocas empresas y su nombre es conocido, pueden hablar mal de él, su nombre, digamos, puesto en tela de juicio, ¿no? Manchado por una denuncia penal y tal, pues con todo ese miedo, esa circunstancia, esa presión a la que se ve sometido, pues pica el anzuelo y firma esa carta. Ojo, de baja voluntaria que ya la empresa llevaba preparada, ¿eh? Bueno, esto es algo parecido a lo de Mercadona. Aquí no había una baja voluntaria, sino que era el acuerdo transaccional, ¿no? Pero lógicamente aquí tiene un tinte diferente, ¿no? Por eso lo he separado, ¿vale? Un veneno distinto. Vamos a decir que es un veneno diferente, ¿no? Existe aislamiento y presión psicológica, existe desigualdad de poder manifiesta, que ya lo hemos dicho, ausencia total de asesoramiento del trabajador, obviamente, y el uso de un documento preredactado para un fin ilícito, ¿no? La diferencia es que aquí la empresa pues tampoco no se anda con rodeos, ¿no? No simula ni siquiera una negociación. Directamente lo que hace es amenazar. Va ahí a cuchillo, ¿no? Y el derecho tiene un nombre para esto, que es intimidación. Ojo al dato, ¿eh? Hemos hablado de dolo por un lado y ahora de intimidación. Aquí hay dolo también, ¿vale? Porque si realmente la empresa puede constatar de una manera firme, fehaciente, de todos esos supuestos acusaciones gravísimas que tenía contra este trabajador, este delegado comercial, ni siquiera le tiene que ofrecer al trabajador esa carta de baja voluntaria. Directamente le decimos, mira, has cometido todas estas faltas, esto es muy grave, incluso tiene repercusiones penales, esta es la carta de despido y que sepas que te vamos a demandar y punto. Y ya está. Y no le estás con historias al trabajador, ¿vale? Si realmente lo tienes tan de calle como tú crees que lo tienes, ¿vale? Entonces, hemos dicho dolo e intimidación. Aquí se juntan las dos cosas, dolo e intimidación. Este caso, como realmente al final nosotros no lo vamos a llevar, podría devenir en una situación de nulidad del despido, ¿vale? Esta intimidación se podría convertir en un despido nulo, siempre y cuando se pueda demostrar y se pueda todo lo que dice este trabajador, este delegado comercial. Lógicamente nosotros solo tenemos la versión de él, pero cuando trabajemos representando a un cliente solo vamos a tener la versión del cliente, ¿vale? No tenemos la versión de la otra parte.
pero bueno, es así, ¿no? Entonces, si en el caso de Mercadona el vicio del consentimiento era el dolo, el engaño, aquí el vicio es la intimidación, la amenaza, ¿no? Y el artículo 1267 del Código Civil lo define como con una claridad meridiana. Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes. Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? ¿El mal era grave e inminente? Por supuesto. Una denuncia penal puede destrozar la vida de una persona. Es una de las amenazas más graves que se puede hacer, ¿vale? Y ellos lo sabían. Seguramente estas personas ya han hecho algo parecido, ¿no? Porque si lo hacían así con tanta ligereza es porque o bien son realmente alguien que no tiene dos dedos de frente, o son ya, digamos, unos profesionales de la maquinación y el engaño, ¿no? Y de la intimidación. ¿El temor era racional y fundado? Pues totalmente. Cualquiera en esta situación podría sentir un pánico justificado, ¿no? Y lógicamente los dueños de la empresa lo estaban creando de una manera total. ¿Era una amenaza ilícita? Pues aquí está el quid de la cuestión. Amenazar con ejercer un derecho no siempre es lícito, ¿vale? Pero se convierte en una coacción cuando se utiliza para conseguir algo que no se debe, como forzar la firma, pues en este caso una baja voluntaria, ¿no? Es un abuso de derecho flagrante para aterrorizar al trabajador y conseguir un despido a coste cero, ¿vale? Y yo he hablado con otros compañeros de profesión que les gusta mucho hacer esto, ¿vale? No son muchos, por suerte, pero hay gente que le gusta hacer este tipo de, parece como que les gusta ponerse medallitas y tal. No sé por qué, pero bueno. Una firma obtenida bajo esta coacción es papel mojado. Jurídicamente, esa baja voluntaria no existe. Lo que pasa es que, como todo en derecho, es un poco después complicado. Si el trabajador la firma, ir a juicio y decir que no la firmó de manera, digamos, voluntaria, digamos, por su propia convencimiento y tal. Esto ya aquí es donde está la pega, ¿no? Que de esto vamos a hablar ahora. Se trata de un despido en toda regla y dadas las circunstancias y la probable vulneración de derechos fundamentales, como el derecho al honor, podríamos estar hablando de un despido nulo. Por eso hemos dicho que este caso no es idéntico al de Mercadona, es parecido, existe también hay el subterfugio, esta situación de engaño, de intimidación, ¿vale? Que hace que quizás el devenir de ese despido pueda ser el de la nulidad, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con el vídeo hacia una parte de cómo habría, o cómo entendemos nosotros, para dar un poco de luz a los estudiantes y egresados, que se podría, cómo se podría llevar a cabo la estrategia de defensa, ¿no? Para este caso, si finalmente, pues, te encuentras en una situación como esta, ¿no? Y quería hacer referencia, antes de continuar, a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2023, ¿vale? Esta sentencia recogía, ¿no? Que, bueno, vamos a utilizar esta sentencia, ¿no? Esta estrategia, perdón, digamos, sobre un análisis crítico de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 20 de octubre del 2023, ¿vale? Este precedente es una advertencia fundamental, demuestra que como una situación de coacción, puede ser interpretada por un tribunal no como un despido nulo o improcedente, sino como un despido procedente reconocido por el trabajador, lo que le deja sin derecho a indemnización. ¿Vale? Esto es lo que estamos diciendo, lo que quería decir antes, que a lo mejor no me he explicado bien. Que esta situación en un tribunal, pues puede ser que se le dé la razón a la empresa, ¿no? Entonces, hay que ver de qué manera, estudiando esta sentencia, que seguramente, pues, guarda muchas similitudes, ¿no? Por eso la traigo, ¿no? Con lo que el caso del delegado comercial tenemos que tener en cuenta si no queremos que el resultado sea el mismo, ¿no? O sea, es una buena técnica también. En un caso parecido al nuestro, pues en nuestro rol, esa sentencia tiene un fallo, digamos, contrario a nuestra pretensión, o sea, nosotros estamos en el rol de esa persona que demanda y pierde. Entonces, claro, hay que analizar por qué pierde. ¿Para qué? Para no cometer tú, digamos, esas torpezas, errores, imprecisiones, no sé, ¿vale? Aquí no podemos tampoco cuestionar al abogado o los abogados que defendieron a este trabajador, porque claro, hay veces que es muy difícil, ¿vale? Es muy complicado, ¿vale? Entonces,
Aquí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una situación también con los mismos tintes del delegado comercial, ¿no? Sí consideró el despido totalmente procedente, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo, por tanto, no es solo probar la coacción, sino desmontar activamente la teoría de que el trabajador aceptó la procedencia del despido, ¿no? O aceptó la procedencia del despido, lo vamos a decir entre comillas, es que esta sentencia es un poco rara, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más, ¿vale? Esto de la procedencia del despido, ¿no? Cada paso debe estar diseñado para evitar la trampa en la que cayó el demandante en este caso, ¿vale? Entonces vamos a ver, resumen de la sentencia. Un trabajador es convocado a una reunión donde la empresa con un informe de detectives le acusa de hurto, ¿vale? Esto es un caso, digamos que se da bastante. Yo, de hecho, conocí una persona que esto le encantaba, ¿no? El tema de los detectives. Y le dan dos opciones al trabajador: firmar la carta de despido disciplinario y la empresa le denuncia penalmente, o firma una baja voluntaria y la empresa olvidará lo sucedido. ¿Veis? Un poquito como aquí la empresa pues, guarda ya, este caso guarda mucha relación con el caso que yo estoy planteando ahora del delegado comercial. El trabajador, en presencia del presidente del comité de empresa, opta por firmar la baja voluntaria. Posteriormente, demanda a la empresa, ¿no? Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revoca la sentencia inicial y determina que sí hubo un despido, ya que la voluntad de extinguir la relación partió de la empresa. Aquí, realmente el tribunal lo que es que a veces los tribunales superiores de justicia, ¿no? Le dan una vuelta a los casos que son, bajo mi punto de vista, son brillantes, ¿vale? Otras veces, pues, bueno, si no va a tu favor, lógicamente, pues lo vas a criticar bueno, hasta la saciedad. Pero bueno, en esta profesión ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, aquí le da la vuelta, ¿no? O sea, el trabajador demanda por despido. La empresa lo que estaba alegando es que el despido nada, oye, que este señor ha firmado la carta de baja voluntaria. ¿Y qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Que sí que hubo un despido, que sí que había un despido. Vamos a seguir hablando porque esta sentencia es muy buena. ¿Dónde está lo importante y peligroso? Aquí viene la clave, es una advertencia fundamental. El tribunal no declara el despido ni nulo ni improcedente. Lo que hace es una interpretación muy peligrosa, ¿eh? Por eso he traído esta sentencia aquí. Considera que al firmar la baja voluntaria, bajo esa presión, el trabajador realmente estaba asumiendo la veracidad de los hechos que le imputaban y aceptando la procedencia del despido para evitar la denuncia penal, ¿eh? Mirad lo que concluyó aquí el tribunal. Opiniones de todos los colores, seguramente, ¿vale? En resumen, el tribunal convierte una baja voluntaria forzada en un despido procedente reconocido por el trabajador. Fijaros, ¿eh? Fijaros aquí lo que pasó. La consecuencia, por tanto, es devastadora. El despido se declara procedente y el trabajador no tiene derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, ¿vale? Sí, tiene derecho a paro. No se tendría que hablar con la sentencia, pues tiene que ir al SEPI, lógicamente le tendrán que abonar la prestación de desempleo si es que no encontró trabajo. Así que bueno, por lo menos sacó eso, ¿no? Pero bueno, fijaros lo que hizo aquí el tribunal, ¿eh? Según se desprende de la sentencia, la empresa afirmaba tener pruebas contundentes. Concretamente, los hechos probados de la sentencia mencionan una exhaustiva investigación que incluía un informe y un vídeo de un detective privado donde supuestamente se veía al trabajador cometiendo las irregularidades, hurto de mercancía. Y lo más importante, la empresa llegó a presentar una denuncia penal contra el trabajador y un juzgado de instrucción dictó un auto de apertura del juicio oral contra él por un delito de hurto. ¿Vale? Claro, todo esto al final pues sí que fue seguramente, como estamos viendo, en contra del trabajador, ¿no? ¿Esto qué significa? Que un juez de instrucción vio indicios suficientes de delito como para llevar el caso a juicio, ¿vale? Entonces la amenaza de la empresa no era un farol, ¿vale? Tenía una base que al menos inicialmente un juez consideró plausible. Por eso estamos diciendo que todos los casos no son iguales, ¿no? Pero bueno, aquí la empresa lo coaccionó, lo presionó diciendo que tenía esto, que le daban dos opciones. O vamos por la vía de la denuncia o tú te vas y ya está, ¿no? Pero bueno, ellos un poco para presionarlo y para que se viera que realmente había algo, pues presentaron la denuncia por lo penal, ¿no? Lo más importante de esta sentencia es la advertencia que supone, ¿no? Demuestra que si la defensa no se plantea correctamente,
un juez puede interpretar la firma bajo coacción no como un acto nulo, sino como una aceptación de la culpabilidad. ¿Vale? Este es el tema. Esto es una de las cosas que yo cuando hablé con mi colaborador estaba procesando, ¿no? A veces no puedes procesar todo con tanta rapidez, pero claro, yo para mí decía, si firmó la carta de baja voluntad de alguna manera, es que estaba de manera implícita, estaba reconociendo lo que le estaban diciendo, porque si él tiene la seguridad, digamos, palmaria de que él no ha hecho nada, no firma eso y ya está, ¿no? Por eso hemos dicho antes las claves, ¿no? Las 3 claves esas para los trabajadores, no firmes nada, tú firmas oro y si te ofrecen un acuerdo rápido, eso es que tú posiblemente estés haciendo lo peor que puedes hacer, ¿vale? Por eso, toda la estrategia que he preparado en este vídeo se centra en desmontar activamente esta posibilidad desde el primer minuto, ¿vale? Esto es a nivel teórico, ¿vale? Es muy teórico, simplemente para que veáis, tengáis una especie de idea de cómo lo podríais hacer, ¿vale? En una fase 1 que hemos denominado contención y creación de una contranarrativa, que se tendría que, digamos, ejercer durante las primeras 48 horas. El objetivo sería construir un muro de pruebas que demuestre desde el minuto 1 que no hubo acuerdo ni aceptación, solo intimidación. Visita médica de urgencia, acción inmediata, ¿no? El cliente debería acudir a su médico para documentar el estado de ansiedad y estrés agudo. Esto le deberíamos recomendar porque realmente esto no es mentira, esto es verdad. Este señor, el delegado comercial, ha vivido una situación de estrés y de ansiedad brutal. Este informe es la prueba del temor racional y fundado y contrarresta la idea de una decisión serena y pactada. El segundo paso sería enviar un burofax inmediato y preciso, ¿no? Este es el paso más crítico para evitar la doctrina de la sentencia que hemos hablado, la del TSJ de Madrid, ¿no? El texto debe ser inequívoco. Se manifestará que la firma en el documento de baja voluntaria se obtuvo bajo grave coacción e intimidación mediante la amenaza de acciones penales. Se declarará nula y sin efecto dicha firma por vicio del consentimiento. Y el punto clave sería añadir explícitamente: en ningún momento se reconoció la veracidad de los hechos imputados ni se aceptó la procedencia de ninguna decisión extintiva. La firma fue un acto forzado para evitar un mal mayor y no una conformidad con causa o motivo alguno. Se comunicará que el cliente se considera despedido de forma nula y o procedente. ¿Vale? Creación de un rastro probatorio. Comunicaciones también, se podrían recopilar comunicaciones de cualquier WhatsApp o email que haya enviado narrando esta situación, esta encerrona, y crucialmente su desacuerdo y sensación de injusticia, pues con algún familiar o con alguien, ¿no? Con un asesor o algo, ¿no? O sea, contigo mismo como asesor, ¿no? Y el cliente debe redactar un relato pormenorizado de los hechos, enfocándose en que nunca hubo una conversación sobre aceptar la procedencia, sino una simple disyuntiva de firmas o denuncia, ¿no? Esto sería la fase 1. Pues tenemos la fase 2, que sería la ofensiva legal. Nuestra demanda debe anticiparse y atacar directamente la posible interpretación de despido procedente pactado, ¿vale? Un poco lo que queremos evitar, lo que pasa con esta sentencia que hemos dicho del TSJ de Madrid. Presentamos la papeleta de conciliación y demanda sin demora, rápido. El eje de la demanda tiene que versar sobre la nulidad por coacción y subsidiariamente solicitaríamos la improcedencia. El argumento principal de la nulidad, pues sostendríamos que la intimidación, amenaza de denuncia penal, vicia de raíz el consentimiento, haciendo la dimisión inexistente. Por eso, pero además deberíamos de argumentar que esta coacción vulnera derechos fundamentales. El artículo 15 de la Constitución, derecho a la integridad moral, porque la situación fue vejatoria y degradante. Y el artículo 24 de la Constitución, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que se le fuerza a renunciar a su derecho a impugnar el despido. ¿Vale? Debemos atacar de manera preventiva a la procedencia pactada, ¿no? Esta procedencia pactada de la que hacíamos referencia antes, y la demanda incluirá un apartado específico para refutar la tesis de la sentencia del 2023, la del TSJ, ¿no? Argumentando que una firma bajo amenaza no puede, bajo ninguna interpretación lógica ni legal, equivaler a un complejo acto jurídico como es el del reconocimiento de la procedencia de un despido. Son dos cosas completamente distintas. Y como argumento subsidiario para la improcedencia, pues para el caso de que no se apreciara la nulidad, se solicitará la declaración de despido improcedente por no haberse seguido las formalidades del despido disciplinario, ¿no? Y la petición sería la solicitud principal, hemos dicho que sería la nulidad con readmisión, salarios de tramitación y una indemnización adicional por daños morales, y de manera subsidiaria la indemnización máxima legal de la improcedencia, ¿no? Durante el juicio, ¿no? Pues aquí habría que hacer, digamos, la clave sería el interrogatorio, ¿no? Debemos lógicamente citar a los que perpetraron, ¿no? El despido.
para intentar ver si podemos demoler esa ficción del acuerdo, ¿no? Interrogatorio de nuestro cliente, ¿no? Su testimonio debe ser muy claro. Me pusieron un papel delante y me dijeron que o firmaba eso o me denunciaban. No hubo más conversación, no acepté nada, solo intenté salir de esa situación. Y el interrogatorio, pues a los dueños, ¿no? Las preguntas deben exponer la trampa, ¿no? En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hemos dicho que se analiza un caso donde se dio a elegir entre firmar una baja o una denuncia penal. Pues les podía preguntar si conocían ellos esta práctica, ¿no? Y esta pregunta, seguramente la respuesta va a ser muy de mucha comedia, pero bueno, no estaría mal, ¿vale? Hacérsela, a ver qué es lo que responde, ¿no? Podríamos preguntarles también que describieran la conversación que mantuvieron con el trabajador, ¿no? Y si manifestó, ¿no? Su conformidad no solo con irse, sino con los motivos que ellos estaban esgrimiendo, si eran justos y por tanto el despido procedente, ¿no? Pedirles que digan cuáles son o que intenten recordar cuáles son las palabras exactas que usó el trabajador. Lógicamente, esto va a ser un poco difícil que lo contesten, ya que esa conversación en esos términos nunca existió, ¿no? Y le preguntaríamos también por qué, si los hechos son tan graves y constitutivos de delito, por qué su primera opción no fue despedir disciplinariamente y denunciar, sino ofrecer un pacto para olvidar lo sucedido a cambio de una firma. Esta pregunta es de cajón, ¿no? También les preguntaríamos que si entienden la diferencia entre que alguien firme un papel por miedo y que alguien, tras una negociación, acepte que su despido es justo y procedente, ¿vale? A ver qué dicen ahí, ¿no? Y después, con el tema de la parte documental y testifical de la fase de prueba, ¿no? Documental y testifical, pues sería importante pues, aportar el informe médico y ese burofax que hemos redactado, donde nos retractábamos de la firma de esa baja voluntaria, ¿no? Pues para demostrar que nunca hubo voluntad de pactar esa procedencia. Entonces, conclusión. Esa sentencia del TSJ de Madrid del 2023 es un arma de doble filo, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para este caso. Para una defensa mal preparada, esta sentencia es una condena a muerte, ¿no? Para nosotros es el mapa que nos muestra exactamente dónde está la trampa. Nuestra estrategia no consiste en ignorarla, sino en usarla a nuestro favor, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Demostrando punto por punto por qué nuestro caso es diferente y por qué una firma bajo coacción nunca puede ser interpretada como una conformidad con la justicia de un despido. Bueno, hasta aquí el caso de hoy, la clase de hoy. Espero que os haya resultado interesante. A mí me ha encantado esta clase, me ha parecido una clase que es muy, muy interesante, ya que esto no se va a aprender nunca en la universidad. Este nivel, digamos, de práctica no se ve si no estás trabajando en una asesoría, en un despacho, en una empresa. Esto no lo vas a ver en la puñetera vida. Por eso yo grabo estos vídeos e intento daros tanto valor. En la caja de la descripción del vídeo, pues voy a dejar todos mis datos de contacto para que me hagáis cualquier pregunta si lo necesitáis. Si sois estudiantes o recién egresados en Derecho y Relaciones Laborales y os interesa formaros a nivel práctico, mandadme, si queréis, si os interesa, un email. Ahí tenéis mi dato de contacto, un WhatsApp, un Telegram. De momento las mentorías que teníamos de gratuitas semanales están suspendidas, ¿vale? Pero bueno, si veo que hay mucho interés, posiblemente las podríamos reabrir, ¿vale? Después, si sois empresarios y tenéis que despedir a alguien y queréis ayuda técnica jurídica, queréis hacer un despido en condiciones, sin vulnerar ningún derecho del trabajador, no queréis caer en una situación jodida como la de Mercadona y queréis que alguien que os dé una atención como vosotros merecéis, yo me comprometo a, si me llamáis, a ofreceros un despido, a llevar a cabo un despido en el que vuestra reputación pues no quede en entredicho y que el trabajador tampoco se vaya con la sensación, por lo menos, de que se le está engañando ni nada de eso, ¿vale? Hay que tratar con respeto a los trabajadores y eso es lo que yo he hecho en los despidos que he acometido. Así que yo me comprometo, si acudís a mí, en ayudaros en estos términos, ¿vale? En modo sicario y francotirador yo lo tengo desactivado, ¿vale? Os lo aviso. Y si sois trabajadores y os encontráis alguna vez en una situación como esta, pues espero que este vídeo, si lo habéis visto,
os pueda ayudar a tener claro que no debéis de firmar nada y que debéis siempre acudir a un representante, a un sindicato, a lo que sea, a un asesor, a un abogado. No firméis nunca nada y en caso de que os pase esto, automáticamente contactad con un asesor porque os va a ayudar, ¿vale? Para evitar que tengáis problemas. Bueno, sin más me despido. Para mí ha sido un enorme placer hacer este vídeo. Me he sentido muy, muy contento y creo que puede ser de mucha utilidad. Así que... Ha dicho así que, no así que, pero bueno, ha sonado así un poquito raro. Me despido hasta el vídeo de la semana que viene. Espero que todos estéis muy bien. Y lo dicho, si necesitáis de mi ayuda, seáis quienes seáis, tenéis mis datos de contacto en la descripción de este vídeo. Un saludo.